afrontar. Me refiero a la autopsia clínica en particular. Requisitos, objetivos, todo eso lo vimos en primer clase. En la segunda clase establecimos algo que es fundamental en el esclarecimiento de algunas dudas que tiene la investigación judicial de estas muertes, y es establecer el tiempo de la muerte. Vimos algunas estrategias que nos corresponden a nosotros los médicos y que tenemos a nuestro alcance. Tal vez omití involuntariamente comentarles que el avance tecnológico en relación con el establecer el tiempo de la muerte también nos da esas herramientas a medicina legal. Y estoy hablando de cambios muy sutiles en la concentración de algunos elementos presentes en el cuerpo que se liberan a medida que del tiempo transcurrido desde que la persona falleció. Por ejemplo, el potasio, que sabemos que es un elemento que se encuentra intracelular, pero a medida que después de que la persona falleció, las células empiezan a crenarse y el potasio se libera. Entonces los niveles de potasio van aumentando paulatinamente. Pero esto estamos muy lejos para que se aplique de rutina en nuestros sitios de trabajo. Lo que sí nos compete es recordar los fenómenos cadavéricos, bien sean tempranos o tardíos. Este tercer encuentro que tenemos en relación con la necropsia médico-legal corresponde a ese informe que ustedes van a rendir a el ente solicitante, a la autoridad solicitante, que recordemos no es un dictamen pericial, sino que es un informe técnico médico-legal de necropsia, que se elevará a la condición de dictamen cuando ustedes lo sustenten de viva voz en el juicio, cuando ustedes sean llamados a juicio y sean interrogados por las dos partes. Ahí en ese momento, cuando el juez de la causa acepte su informe, en ese instante se elevará a la condición de dictamen. Antes no. Entonces ese informe que ustedes van a hacer debe ser muy bien elaborado, de tal manera que sirva de sustento a la investigación y sea sometido a controversia. Es muy probable también que en esta audiencia de juicio lleven a otro perito. Supongamos que ustedes son llamados por la fiscalía para que hagan la autopsia, ustedes le rinden el informe a la fiscalía, pero la defensa puede también contratar peritos expertos para que controviertan, estudien, analicen dentro del procedimiento de audiencia el informe que ustedes presentaron. De tal manera que debe ser un documento muy bien elaborado y no debe omitir ningún punto. El Instituto de Medicina Legal, como ente rector de las ciencias forenses en nuestro país, ha generado documentos, y en el caso concreto de la necropsia existe una guía para la elaboración de las necropsias médico-legales, que es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy. No olviden que ustedes pueden interrumpirme en el momento en que lo consideren necesario. Yo voy a apoyarme en unas imágenes como para que sea más entendible este asunto. Ustedes me confirman si están viendo mi presentación. Sí, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, insisto, lo que hoy vamos a conocer es lo relacionado con el informe técnico, el escrito que ustedes van a hacer, ¿sí? Que debe tener un seguimiento, un ordenamiento, que es lo que el común de los colegas nuestros denominan un protocolo de necropsia. Yo no soy muy amigo de utilizar este término de protocolo, más sí como una guía, un informe
técnico médico legal de necropsia. No olvidemos que este es un documento escrito que debe ser muy detenido, muy detallado sobre los diferentes hallazgos que ustedes encuentren en el cuerpo que están examinando. Igualmente, los procedimientos, las incisiones que van a utilizar para encontrar una verdad en ese cuerpo. Todo lo deben escribir. Entonces es un documento escrito. Partamos de ese hecho. El informe es un documento escrito, muy detenido, muy sustentado, de los diferentes hallazgos y de los procedimientos y actividades que ustedes realizan dentro del cuerpo. Este documento escrito puede, no necesariamente exige, puede ser acompañado de otros elementos, por ejemplo, de fotografías. Y yo soy un asiduo defensor de la fotografía forense. Y el consejo que yo les doy a ustedes es toda actividad que ustedes realicen dentro de el ámbito médico forense, acompáñenlo de fotografías con los requisitos mínimos necesarios para que esta fotografía posteriormente sea admitida como prueba, que ya lo hemos hablado a lo mejor tangencialmente. Toda fotografía debe tener una identificación y en el caso de las necropsias deben tener un número de noticia criminal o debe tener un consecutivo, el consecutivo que ustedes tengan en su sitio de trabajo. Entonces, el informe de necropsia número 01, 02, lo que sea. Entonces, la fotografía debe tener esa identificación. El nombre del fallecido, pues en este caso sería irrelevante si lo hemos identificado con el consecutivo que nosotros tenemos. Debe tener también la fecha, el lugar, el nombre o iniciales de ustedes y la hora, si es posible, dentro de la identificación. Y las fotografías que ustedes tomen de cerca, que son en primer plano, en detalle, en primerísimo plano, además de la identificación, deben contener o tener un testigo métrico. Las fotografías que ustedes tomen así desprevenidamente, que no tengan estos requisitos, a lo mejor no nos van a servir para nada porque después no van a ser admitidas como prueba porque carecen de esos requisitos. Si contamos con otros recursos, por ejemplo, los videos, estos también son útiles, pero deben tener los mismos requisitos, una identificación y someterse pues a los cánones, a las exigencias que los videos requieren para que sean admitidos como pruebas. Realmente lo fundamental, lo frecuente es el uso de las fotografías. Y en el caso de las necropsias, acompáñela y vamos a ver paso a paso en dónde vamos a tomar estas fotografías. Es también muy probable que ustedes en el procedimiento de necropsia médico-legal obtengan elementos materiales probatorios, evidencias que igualmente van a servir, van a alimentar este acervo probatorio que nosotros les estamos suministrando al sector justicia. Pero igualmente, para que estos elementos que nosotros recuperamos como prueba dentro del procedimiento de necropsia médico-legal deben tener ciertas condiciones. La primera, tal vez la más importante, es que todo elemento que ustedes obtengan, preserven, embalen, envíen, rotulen, deben ser muy respetuosos del formato de cadena de custodia. Bien sea que ustedes inicien, que es lo más frecuente tal vez, que ustedes recuperen del cuerpo de elementos, pero también puede ser que continúen. Supongamos que una persona murió supuestamente intoxicada y los señores de la policía judicial en la escena encontraron en la mesa de noche un frasco rotulado con furadán, por ejemplo, y ellos lo aportan junto con el cuerpo. Ustedes no obtuvieron el furadán, pero sí lo están recibiendo de la autoridad
y es nuestro deber dar continuidad a ese proceso detenido de cadena de custodia. Muy pulcros entonces en la obtención y en el diligenciamiento del formato de cadena de custodia. Comentábamos anteriormente que en nuestra primera clase que la investigación de las muertes no es exclusividad del médico, por supuesto que no. La investigación de las muertes requiere de la intervención de 3 estamentos. Uno, que es el señor fiscal. El fiscal, que es el rector de este proceso investigativo, da las órdenes, hace las incautaciones, etcétera, etcétera. Todo lo que ellos normalmente dentro de sus actividades rutinarias hacen. El segundo sector, o actor mejor, es la policía judicial, quien acude a la escena y allí es encargado de la visualización del cuerpo sin vida en esa escena, que es en donde se encuentra el cuerpo, que se denominaría como una escena primaria. Y el tercer actor somos nosotros, el médico forense. Hablaba de una escena primaria. ¿La escena primaria cuál es? Es el sitio en donde la persona fallece, en su casa, en una vía, en un despoblado, donde sea. Y allí puede fallecer, pero puede ser también posible que este cuerpo sea trasladado, aún con vida, a un servicio de urgencias de una institución de salud y fallezca allí. O que llegó a urgencias y es trasladado al quirófano y falleció allí. Entonces, ese sitio en donde muere la persona no es una escena primaria y la rotularíamos, la denominaríamos entonces como una escena secundaria. Ustedes a lo mejor han visto en los hospitales que las personas fallecen y ahí queda el cadáver. Y es a ese sitio en donde llega la policía judicial a hacer la diferente inspección del mismo, a lo mejor tomar fotografías, hacer interrogatorios, hacer entrevistas. Y esa es una escena secundaria que también es útil. La escena primaria, en primer lugar, y la escena secundaria son fuentes primordiales de obtención de evidencia física. Entonces, la mayoría de evidencias físicas son obtenidas en esos sitios, escena primaria o secundaria, por el personal de policía judicial, más no por el médico perito forense. Doc, una pregunta. Sí, señora. Digamos, o sea, escena primaria, digamos, donde fallece, donde fue, no sé, el accidente o el homicidio, lo que sea. Correcto. Digamos que saben que, no sé, lo hirieron, lo apuñalaron en una zona, lo llevan al hospital y fallece en el hospital. Entonces, la Correcto. escena primaria ya no se consideraría, digamos, solamente el hospital, sino como secundaria y se sabe que el lugar donde lo hirieron fue, digamos, la calle, o sea, algo así. Correcto. Correcto. Ok. El hospital, o por ejemplo, el sitio en donde trasladan a los cuerpos en muchos hospitales, que es un depósito transitorio de cadáveres. Esa sería una escena secundaria. Y allí, a lo mejor, todavía hay posibilidad de recuperar el elemento probatorio, mas no es la mayor fuente. Entonces, escena primaria, como tú muy bien lo afirmabas, es el sitio en donde suceden los hechos. Y escena secundaria, en donde la persona seguramente fallece después de haber recibido atención médica. Vale, Los señores los señores de la policía judicial entonces van a hacer allí una inspección ocular del sitio en donde está el cuerpo. Entonces, generalmente describen, utilicemos la manera de ejemplo, el depósito transitorio de cadáveres de los hospitales. Entonces, ellos describen que dentro de la institución de salud tal, en un cuarto de tanto por tanto, forrado en tableta de color tal, se encuentra el cuerpo parcialmente vestido o desnudo, y hacen una descripción muy detallada del sitio y de las condiciones en que se encuentra esta persona en la escena secundaria. Todo eso que ellos encuentran, describen, toman, por ejemplo, planimetrías, interrogatorios a testigos, lo consignan en un documento que es el informe técnico, perdón,
el formato de, anteriormente se llamaba de levantamiento de cadáver. Hoy se llama un acta de inspección de cadáver. Todo eso lo consignan en ese sitio. Y es uno, recordemos lo que veíamos en nuestra primera clase, es uno de los requisitos que nosotros podemos exigir, debemos exigir para poder iniciar la necropsia médico-legal. Bien, el examen que ustedes hagan del cadáver, lo mismo que las evidencias que del mismo obtienen, pues por supuesto son fundamentales en la investigación criminal, mas no lo es todo. Pero como es una parte importantísima de la investigación criminal, debemos ser muy atentos y detenidos en esta descripción, en el manejo de las evidencias, porque seguramente en el juicio, cuando nosotros asistamos, nos van a preguntar sobre lo mismo. Si utilizamos el protocolo establecido por medicina legal, si la muestra de sangre obtenida del cadáver se conservó en un tubo tapa gris, en condición de refrigeración, y se envió en tales condiciones al laboratorio X, todo eso nos lo van a preguntar y debemos entonces ser muy detenidos en este proceso, entre comillas, investigativo de la muerte. Bueno, entonces vamos a iniciar comentándoles cuál es el paso a paso de los diversos componentes de una necropsia médico-legal. Los leo rápidamente porque vamos a estudiarlos un poquitín en detalle. Primero es el análisis de la información disponible, la información escrita que nos dan. Segundo, y ya lo comentamos o lo estamos comentando, el manejo muy detenido, muy pulcro de la cadena de custodia. Tercero, el manejo de las evidencias físicas que nos aportan o que obtenemos. Cuarto, la colaboración que nosotros haremos en ese proceso identificativo del cadáver. Quinto, las diversas técnicas utilizadas, dependiendo de cada caso en particular, para la exploración del cadáver, porque no es la misma, dependiendo de las condiciones, la edad, lo que se está intentando buscar, pues las técnicas de exploración son diversas. Sexto, el examen exterior. Séptimo, el examen interior del cuerpo. Octavo, la opinión pericial, la verdad que ustedes encontraron. Noveno, el mal llamado protocolo de necropsia. Y décimo, la oportunidad en la entrega del informe pericial al ente solicitante. Entonces, intentemos desglosar cada uno de estos componentes de la necropsia médico-legal. Y el primero de ellos, por supuesto, es la información disponible. Entonces, antes de que ustedes inicien la necropsia, supongamos llegan a su sitio de trabajo desprevenidamente un día a las 8 de la mañana y ven que hay un cadáver para la práctica de una necropsia médico-legal. ¿Ustedes qué deben hacer? No correr a la morgue, no correr a hacerla, sino sentarse en su escritorio y leer la documentación que le han aportado. Que es, por supuesto, recordemos, primero es la solicitud de la práctica de la necropsia. Doctor, doctora fulana de tal, sírvase realizar la necropsia de quien en vida se llamaba fulano de tal. Segundo, el acta de inspección técnica cadáver, que es lo que estábamos diciendo, lo que ellos encontraron en la escena. Tercero, el formato de cadena de custodia. Esos documentos son impajaritables, pero también pueden eventualmente ser acompañados de otros elementos importantes, de otros documentos. Por ejemplo, si la persona falleció en una institución de salud, es deber de la Policía Judicial aportar la epicrisis o la historia clínica. Igualmente, pueden ser acompañados fotografías, croquis, diagramas, planos de la escena, informes de testigos, etc. Que es importante que nosotros le echemos una leidita. Antes, por ejemplo, nos orienta más sobre si la persona, a manera de ejemplo, venía enferma, si estaba recibiendo medicamentos, cuáles fueron sus actividades previas a los hechos. Todo eso está escrito ahí que puede resultar de utilidad en el proceso de necropsia. Ustedes no inicien la autopsia
si no cuentan con esta información disponible. No se arranchen en decirlo, sino solamente comuníquese con la autoridad. Vea, voy a empezar la necropsia, pero necesito por favor que usted me aporte toda la documentación útil para este caso. Es prudente comentarles que infortunadamente lo que ellos consignan en esta acta de inspección del cadáver no es muchas veces suficiente para que nosotros como médicos tengamos un esclarecimiento de lo que ha sucedido. Pero ustedes, por ejemplo, antes de la necropsia, durante la necropsia, después de la necropsia, ustedes pueden hablar con la misma policía judicial, pueden hablar con familiares, pueden hablar con testigos. No pasa nada. Ustedes interrumpen la necropsia y si tienen dudas salgan de la morgue y hablen. La familia, mire, esclarezcame qué pasó con este señor en tales condiciones. Él venía recibiendo medicamentos, él se fatigaba mucho, lo que sea, lo que sea. Entonces, nosotros estamos facultados igualmente en obtener información. Todo esto que nosotros leímos, la información que nosotros estamos recopilando, pues será de gran utilidad para nuestro informe final. Bien. En esta información disponible en el acta de inspección, los señores de la Policía Judicial se aventuran en afirmar cuál es la causa y la manera de la muerte, inclusive el mecanismo de la muerte. ¿Qué puede ser cierto o no puede ser cierto? El formato que ellos utilizan lo exige. Dice probable manera de muerte, probable causa de muerte. Ellos lo escriben ahí, que muchas veces no coincide con los hallazgos de ustedes, pero no se preocupen por eso. Realmente tiene más peso la parte técnica, científica, lo que ustedes encontraron, más no lo que el señor de la Policía Judicial escribió en el acta de inspección. El segundo punto de nuestro informe pericial debe estar relacionado con el manejo de la cadena de custodia. Recordemos que la cadena de custodia es ese procedimiento escalonado que se inicia en el momento en que un funcionario encuentra un elemento material probatorio hasta que el señor juez de la causa dicte sentencia. Entonces ese proceso ininterrumpido, escrito, que garantice que el elemento recuperado no se altere, siga siendo el mismo desde el momento de su recolección hasta el final, eso se denomina cadena de custodia, que tiene dos pasos importantes. Uno que es el traslado del elemento material probatorio y es cuando un elemento recuperado se envía desde un punto A a un punto B. Ejemplo, usted labora en un pequeño municipio, está haciendo la autopsia y recoge una muestra de sangre para análisis de alcohol. Ese evento en el cual usted envía la muestra de sangre desde su sitio de trabajo hasta el laboratorio de referencia, eso se llama traslado del elemento probatorio. Pero para que ese elemento sea trasladado se requiere de que un ser humano lo lleve. Entonces usted lo encuentra y le solicita el favor, a manera de ejemplo, al señor conductor de la ambulancia para que traslade esta sangre al laboratorio de biología o de toxicología de Tunja, de medicina legal, y lo hace firmar en un documento. Ese paso de un ser humano A, que es el médico, al ser humano B, que es el conductor, se llama traspaso. Entonces es diferente el concepto de traslado y de traspaso. Decíamos entonces que la cadena de custodia es ese proceso ininterrumpido que garantiza que el elemento probatorio recuperado sea el mismo desde el momento en que se recoge hasta el final. Sin embargo, esto no se cumple a cabalidad, sobre todo en muchos elementos que nosotros recuperamos que son elementos biológicos, porque por su misma condición de ser elemento biológico,
El simple paso del tiempo hace que se altere. Aún nosotros utilicemos las estrategias para que se conserve. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de una necropsia que yo realicé y tanto la información obtenida por los señores de la Policía Judicial como por los hallazgos que yo encontré en el cuerpo. Un señor que fallece dentro de su vehículo con el motor prendido, él estaba ebrio y se quedó dormido dentro del vehículo y él pues respiró altísimo contenido de monóxido de carbono y murió intoxicado por este elemento. En el cuerpo yo encuentro cantidad de signos que me orientan a que en efecto el señor murió por intoxicación por monóxido de carbono. ¿Y yo qué hago? Para corroborar mi tesis, le tomo una muestra de sangre, la mando titular para los niveles de monóxido de carbono y en efecto dio niveles altísimos, lo cual me permitía a mí corroborar mi diagnóstico inicial. Conservo la sangre en condiciones de refrigeración y reviso muy bien, respeto muy bien los pasos de la cadena de custodia y con un tiempo después, pensando en la repetibilidad de la titulación de niveles de monóxido de carbono, con gran sorpresa me doy cuenta que meses más tarde, cuando yo intento volver a titular los niveles de monóxido, pues ya no estaban, porque el monóxido es un gas volátil que desapareció de la sangre con el paso del tiempo. Entonces, en algunos elementos biológicos no se puede garantizar que el elemento, a pesar de ser el mismo, continúe garantizando esa repetibilidad de un hallazgo. Para que la cadena de custodia tenga utilidad, pues ese requiere del registro escrito de tanto del traslado como del traspaso de los elementos en este formato correspondiente. En relación con la necropsia, ustedes deben revisar muy bien, y más que revisar, exigir muy bien que el cuerpo venga acompañado con el formato de cadena de custodia. Recordemos que la evidencia mayor en los casos de las necropsias es el cadáver. Esa es la evidencia mayor. Que de esta evidencia mayor pueden derivarse otras evidencias. La sangre, la orina, muestras para histopatología, humor vítreo, todo lo que ustedes recuperen son evidencias secundarias. Pero la evidencia mayor, el cadáver. Y ese cadáver debe venir acompañado del formato de cadena de custodia. Ustedes deben también establecer cuáles fueron las condiciones en las cuales permaneció el cuerpo antes de que ustedes lo recibieran. Deben observar muy bien las condiciones de la bolsa contenedora del cuerpo. Ustedes han visto, los cuerpos no llegan con las prendas o desnudo al perito. Debe llegar siempre embalado en una bolsa y esa bolsa debe venir sellada y rotulada por el ente que hizo la inspección del cuerpo. En ese sentido, ustedes deben revisar en detalle, antes de romper esa bolsa, deben observar muy bien las condiciones de integridad que tenga la bolsa, si está completa, no tenga roturas, que esté debidamente sellada y rotulada. Igualmente, si además del cuerpo ustedes reciben otros elementos, y sigamos manejando el ejemplo del frasco de Furadán recuperado en la escena, pues ese frasquito de Furadán también debe venir como evidencia secundaria acompañado de su correspondiente rótulo de formato de cadena de custodia. A veces, y esto sucede sobre todo en instituciones de salud, que una persona llegue pues en malas condiciones, mal herido, por ejemplo, a un servicio de urgencias. Y es obvio entender que prima la garantía de preservar la vida antes que el procedimiento médico forense. Y en ese sentido, los cuerpos son desnudados para que los médicos y el personal paramédico pueda intervenir adecuadamente para salvarle la vida a este sujeto. Pero infortunadamente fallece. Esas prendas que ya fueron
retiradas del cuerpo allí en urgencias cuando él estaba vivo son útiles y deben ser aportadas igualmente para los posibles análisis que se hagan. Esas prendas irán en bolsa aparte con su cadena de custodia. Y un consejo aquí tangencial es, cuando ustedes estén en un servicio de urgencias y reciban en un evento víctimas, heridas de un accidente de tránsito, por ejemplo, y tienen que actuar con prontitud para garantizar la vida de estas personas, en un instante, piensen en un segundo y las prendas, despójenlas, pero hagan montoncitos diferentes para cada víctima. Porque posteriormente, si todas las mandamos a un solo sitio, va a ser muy complicado después lograr establecer a quién le correspondía cada prenda y sobre todo garantizarlo. Uno no lo puede garantizar. Entonces hagan montoncitos diferentes para cada víctima que después, cuando ya pase la emergencia, pues habrá la oportunidad de observarlas en detalle y introducirlas en bolsas aparte. Esta sería una imagen de las condiciones en que debe llegar un cuerpo. La bolsa contenedora es una bolsa plástica que debe venir completa, sin rupturas, sellada. No vemos arriba el sitio en donde se cierra la boca de la bolsa. Debe venir debidamente rotulada. Aquí vemos el rótulo sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo, en donde vendría la identificación de la institución que hizo la inspección del cadáver, el número de noticia criminal, el nombre del fallecido y algunas informaciones muy breves pero útiles. Y sellado con cinta de seguridad de la institución que hizo la inspección del cadáver. En este caso sería el CTI como Policía Judicial de la Fiscalía. Recordemos aquí rápidamente que la bolsa contenedora plástica debería ser, como en este caso, de color blanco. Hay bolsas de otros colores, muy frecuentes las bolsas negras, y una bolsa negra pues no nos va a dificultar en el evento en que lo necesitemos poder recuperar el elemento traza. Es probable que de las prendas o del mismo cuerpo se desprendan, por ejemplo, resto vegetal, sangre seca, otros fluidos, que si caen en el interior de una bolsa negra, pues es muy difícil posteriormente recuperar este elemento traza, mientras que si es en bolsa blanca, es más fácil su visualización. Entre paréntesis, hice este comentario. Una vez roto la bolsa contenedora, debemos, bueno, aquí fotografía. Igualmente, una vez rompemos la bolsa contenedora, vamos a acompañarnos de fotografías a la vez que vamos consignando las condiciones en que llega el cuerpo. Veamos como ejemplo. Entonces, una vez rota longitudinalmente la bolsa contenedora, negra en este caso, se observa el cadáver de un hombre adulto parcialmente vestido, con evidencias de traumas, sin evidencia de traumas, con evidencia, sin evidencia de intervención médica, etc. Así, un primer vistazo rápido de las condiciones en que está el cuerpo. Luego haremos lo propio con las diferentes pertenencias encontradas en el cuerpo. Me estoy refiriendo a las prendas, por ejemplo. Me estoy refiriendo a los elementos que están dentro de los bolsillos de las prendas, el teléfono celular, la billetera, algún documento. Me estoy refiriendo igualmente a anillos, relojes que puede tener la persona. Haremos un listado de las mismas y posteriormente
Cuando terminemos el procedimiento de necropsia, observaremos si esas prendas son útiles de ser investigadas o por el contrario no tienen mayor relevancia en el caso y son entregadas a la familia. Entonces vamos a establecer cada uno de los elementos recuperados, cuáles son, sus características y el destino que le estamos dando a ese elemento recuperado. Es también probable, no usual, que este cuerpo vaya a ser donante de algunos órganos. Recordemos que usted está manejando un cuerpo ya sin vida y la posibilidad de que los órganos de este cuerpo sin vida sean utilizados con procesos de trasplante, pues son muy pocos. Lo comentamos en nuestra primera clase, serían las córneas, serían las válvulas cardíacas y los huesos largos, pero supongamos que este cuerpo es requerido para una donación de las córneas, entonces ustedes harán aquí la anotación correspondiente de que los ojos serán preservados para donación de órganos. También es también frecuente de que los cuerpos estén participando en algún proceso investigativo. Entonces también harán la observación correspondiente si los órganos de este cuerpo sin vida harán parte de ese proceso de investigación que se está adelantando por diferentes instituciones. Aquí también en la cadena de custodia ustedes harán mención sobre el destino final del cuerpo. Si se entrega a la familia mediante la orden que emite la fiscalía que se ha entregado a tal parte y que será inhumado en el cementerio X. Y si es posible tener el número, no es usual, pero puede ser posible, de el sitio en donde va a quedar inhumado. Esto pensando en posteriores exhumaciones que sean requeridas, por ejemplo, que la necropsia quedó mal hecha, o por ejemplo que no se recupere un elemento, por ejemplo un proyectil, o que el señor después de su fallecimiento se requiere tomar una muestra porque aparecieron algunos hijos de él y se requiere la toma de muestras para cotejos genéticos, lo que sea. El tercer punto de nuestro informe técnico médico legal correspondería como al manejo de la evidencia física recuperada del cadáver. Y ya lo hemos comentado tangencialmente, son múltiples las evidencias que nosotros podemos recuperar de un cuerpo. Tal vez las más frecuentes son las prendas. En las prendas nosotros vamos a desvestir lentamente el cuerpo. Y a medida que vamos quitándole cada prenda, haremos un informe de las condiciones de la misma. Por ejemplo, tipo de prenda, camisa. ¿De qué material está hecho? Si estaba debidamente puesta o parcialmente puesta. El material ya lo comentamos, la marca si la tiene, la talla si la tiene, el estado de conservación de cada una de las prendas, adecuadamente, con desgarros, con rupturas, y si los desgarros son coincidentes con heridas que tiene el cuerpo. Limpia, sucia. Si el sujeto recibió atención médica en una institución de salud, es probable que llegue sin prendas. Y en ese caso haremos la anotación correspondiente. Cadáver totalmente desnudo o que porta como única prenda un pañal desechable, lo que sea. Y seguro del acta de inspección técnica del cadáver, la policía seguramente escribió que el cadáver fue atendido por el personal médico de la institución XX y ahí estaría dándose entonces la explicación de por qué el cadáver estaba sin prendas. Cada prenda debe ser detenida
debidamente examinada y consignada las condiciones en que se encuentra. Esta bota, por ejemplo, corresponde a el cadáver que yo manejé en alguna oportunidad, producto de la explosión del gas grisú de una mina de carbón. Y la explosión fue tan salvaje que las prendas quedaron en estas condiciones. Entonces debemos detenidamente bota de cuero, de suela de caucho, parcialmente amarrada con un cordón, con evidencias de hollín y de quemaduras en la parte posterior, etc. Detenidamente la descripción de la misma. Camisa de jean o de material, no sé cómo se llama ese material, algodón, de color beige, impregnada con sangre seca, con soluciones de continuidad en la región anterior izquierda, coincidentes sí o no con heridas que tenga. Entre más prolija sea la descripción de las prendas, pues mayor utilidad va a tener en el proceso de investigación. En las prendas no solamente basta la descripción, sino buscar si tiene alguna otra, evidencia en su interior. Escribo aquí a manera de ejemplo fibras, pelos, filamentos, sangre, otros fluidos biológicos, etc. Además de las prendas, entonces nosotros debemos revisar en detalle las manos. Las manos del cadáver son fundamentales. Hasta hace algunos años, nosotros veíamos que los cadáveres venían con las manos entintadas. ¿Por qué? Era deber de la autoridad, de la policía judicial en la escena, recuperar las improntas dactilares con procesos de identificación. Entonces ellos, la policía judicial, en la escena, le entintaba los pulpejos de los dedos y tomaban las improntas. ¿Sí? Con este proceso ellos estaban, pues, por supuesto, es muy interesante e importante que ese proceso de identificación, pero en el proceso de movilizarles los dedos, que seguramente ya estaban rígidos, de entintárselos, de llevar el pulpejo hasta la tarjetica, se hacía que se perdía mucho elemento probatorio. Por ejemplo, en los casos de disparos con arma de fuego, estos residuos de disparo se nos perdían. Lo cual hizo que las, la obligación de tomar estas improntas dactilares ya esté sobre los hombros del médico o la médico. Así, entonces, es frecuente que nosotros recuperemos, encontremos el cuerpo con las manos embaladas. Y es el consejo que yo también estoy dando. Si usted está actuando como médico clínico en un servicio de urgencias y está atendiendo a una víctima de heridas con proyectil de arma de fuego, miren, embálenle las manos para que más adelante nuestro colega o usted mismo va a hacer el procedimiento de necropsia y allí debe entintarle las manos para el proceso de identificación o debe recuperar residuos de disparo. Entonces las manos deben ir embaladas. ¿Cómo se embalan las manos? En bolsas de papel. Entonces ustedes introduzcanle en un sobrecito de Manila, por ejemplo. Métanle cada mano en un sobre de Manila y posteriormente en una bolsa plástica y séllenla con cinta de seguridad. Cuando usted está haciendo la autopsia, entonces mire las manos y describa si vienen embaladas para que posteriormente se le tomen las muestras para residuos de disparo y las muestras para dactiloscopia.
El examen de las manos, insisto, es fundamental. Revisar muy bien el estado de las uñas, porque de las uñas nosotros podemos recuperar elemento material probatorio, sangre, piel, por ejemplo. Documentar y preservar lesiones patrón. Las lesiones patrón, y ese es un jueguito de palabras, la diferencia entre lesión patrón o patrón de lesión. La lesión patrón es la repetición idéntica de una misma lesión que orienta al médico a concluir que las lesiones fueron ocasionadas con un mismo elemento. Eso se llama lesión patrón. Ustedes ven, por ejemplo, varias lesiones circulares idénticas en varias partes del cuerpo, entonces a usted le indica que esas lesiones fueron ocasionadas con el mismo elemento. ¿Cuál? Es probable que no lo sepamos. Mientras que patrón de lesión es ese hallazgo que usted encuentra en el cuerpo que le permite concluir, intuir, que fue este elemento que ocasionó la lesión. Por ejemplo, una mordedura humana. Si usted encuentra las escoriaciones que dejaron los dientes superiores o inferiores, dicen, no, esto fue hecho por una mordedura humana. Se llama patrón de lesión. Cuando usted encuentra una lesión que le permite decir, esto es una mordedura. Esto fue utilizado un cigarrillo. Eso es patrón de lesión. Mientras que lesión patrón es el hallazgo idéntico de una misma lesión que fue ocasionada supuestamente con el mismo elemento. Fotografías, moldes, etcétera, etcétera. Aquí vamos a tomar también muestras biológicas según el caso, digamos, muestras de cabello, muestras de sangre seca que esté pegada en la piel, por ejemplo, recorte de uñas. Es el momento de tomar las muestras. Todas las muestras que nosotros vamos a tomar, miren que todavía no hemos empezado el examen del cuerpo. Las muestras que ya estamos tomando, debemos ser muy explícitos en consignar en nuestro informe pericial a dónde las estamos mandando. Vamos a tomar como ejemplo una camiseta, que la camiseta tiene una mancha supuestamente de sangre y no sabemos si esa sangre le corresponde al fallecido o a su agresor. Pero a su vez en la camiseta yo encontré un orificio, una ruptura que tiene alrededor hollín, que puede ser un desgarro ocasionado con un proyectil de arma de fuego. Entonces esta camiseta tendría para mí dos destinos diferentes. Uno sería el laboratorio de biología forense para establecer si la mancha es de sangre y a qué ser humano pertenece esa sangre. Pero también la camiseta es susceptible de ser enviada al laboratorio de balística para que allí me determinen si esa zona ennegrecida me corresponde a residuos de disparo, sí o no. Debo entonces anotar que la camiseta debidamente recuperada, embalada, rotulada, se enviará a los laboratorios de, en nuestro ejemplo, de biología y de balística. Es también probable que nosotros recuperemos del cuerpo de la víctima elementos provenientes del sospechoso. ¿Sí? También haremos la anotación correspondiente. El cuarto punto de nuestro informe pericial corresponde a los procesos de identificación. La inmensa mayoría de los cuerpos ingresan a donde el perito, a la morgue, ya identificados. Sírvase practicar la necropsia al señor X, que el nombre ya está, ¿cierto? Es decir, fue la autoridad quien se arriesgó y nos dio el nombre de esta persona ya identificada. La inmensa mayoría de las personas se identifican con procesos indiciarios, o porque la conocemos, o porque tenía sus documentos de identidad, o por las condiciones fisionómicas, por su cara, por
hallazgos incidentales, heridas o cicatrices, tatuajes, deformaciones que tenga. Entonces, la mayoría de las personas se identifican de manera indiciaria. Pero en ocasiones, la persona ingresa en las condiciones en que anteriormente se denominaban NN. Hoy ese término no existe y hablaríamos entonces de un cadáver en condición de no identificado. Y es a nosotros a quienes nos correspondería utilizar las estrategias para que se utilice técnicamente un proceso de identificación. Entonces, la mayoría, dijimos, ya vienen identificados por sus documentos o por las condiciones que hemos comentado. Pero el perito entonces podrá realizar algunas actividades de orden general o de orden especial para el proceso de identificación. Dentro de las actividades básicas está lo que se denomina la cuarteta básica, que es el género, la edad aproximada, la talla, que esa sí la sabemos exactamente cuánto es, y el ancestro racial. Esa sería la cuarteta básica para el proceso de identificación básica. Igualmente, las señales particulares, deformaciones, tatuajes, cicatrices y la necrodactilia. Miren que todo esto nos corresponde a nosotros. Identificar la cuarteta básica, identificar las señales individualizantes y la toma de muestra de los pulpejos de los dedos para necrodactilia. Rarísimo otras actividades, por ejemplo, en casos de los lactantes, el cotejo de las huellas plantares. Recordemos que cuando un niño es registrado, a este menor se le toman las huellas, en las notarías se le toman las huellas de las plantas de los pies. Y sería esta la oportunidad que tendría el médico, si está haciendo la autopsia de un lactante, de tomar las huellas plantares para que sean cotejadas con ese registro que reposa en la registraduría o en la notaría. Fotografías, muchas fotografías, que en este caso ya serían fotografías de filiación, en detalle, de la cara, de frente, de perfil, de ambos perfiles. Con el rostro, pues ya limpio, si está impregnado de alguna sustancia, sangre o tierra, lo que sea. En este también proceso identificativo está lo que se denomina la necropsia oral. Algunos sujetos lo denominan la carta dental. ¿Qué es la carta dental? Es la identificación del estado de salud de todas y cada una de las piezas dentales. Entonces al médico le corresponde, si cuenta con la presencia de un odontólogo, pues el odontólogo nos va a apoyar muchísimo en la elaboración de esta carta dental. Ellos son expertos en eso. Pero si no tenemos odontólogo, entonces tenemos que hacer nosotros esta labor. Consiste en abrirle la boca al fallecido, que es, si está en estado de rigidez, es muy complicado, pero habría que hacerlo. Y enseguida identificar cada una de las piezas dentales. Lo primero que debemos decir es si la pieza dental está presente o ausente. Si está presente, ¿en qué condiciones está? Si está sana o está enferma. ¿Y si está enferma de qué? Si tiene rupturas, fracturas, si tiene reparaciones y en dónde las tiene. En la cara oclusal, medial, vestibular, distal, la que sea. Esto lo haremos con todas y cada una de las piezas dentales. ¿Qué utilidad tiene esta necropsia oral, esta descripción? Justamente para que sirva de cotejo con una carta dental que se le hubiera hecho a la persona cuando estaba viva. Desgraciadamente, no todos los colombianos tenemos carta dental en este momento. Algunas empresas, algunas instituciones, en el momento de incorporar personal nuevo, es indiscutible que él sea valorado por un odontólogo. Entonces el odontólogo examinará a esta persona que se va a incorporar, ejemplo, al ejército,
ver sus piezas dentales y le hace una carta dental. Existe. Esa institución o ese consultorio odontológico va a conservar esa carta dental. Si la persona fallece y usted le hace la carta dental, pues va a servirnos de cotejo con esta carta dental previa. Si no tiene carta dental previa, pues vanos serían todos nuestros esfuerzos en hacer esa elaboración de esa carta dental. Dentro de las actividades especiales que nosotros tendríamos que hacer, estarían la cuarteta básica, que ya la comentamos, la dactiloscopia, que es el entintado de los dedos para ser cotejados con la base de datos que tiene la registraduría. Supongamos que usted recibe un cadáver ya en avanzado estado de descomposición, ya lleva varias semanas de desaparecido. Hacer el proceso de entintar los pulpejos pues es imposible. Muchas veces está ya macerado los dedos y es complejo hacer el entintado y la impronta en las tarjetas. En este caso se recomienda pues retirar las 2 falanges distales y enviarlas al técnico dactiloscopista para que él, mediante diferentes procesos, haga la conservación de estos pulpejos y logre recuperar las huellas dactilares. Entonces nosotros nos limitaríamos solamente al retiro de estas falanges. Dentro de estas actividades específicas, especiales de identificación, sobre todo en aquellos cuerpos que están calcinados, recuperados de un incendio, de un accidente de tránsito, o en una vivienda, o en una explosión, lo que sea, pues es casi imposible hacer la toma de muestras para dactiloscopia. Y tendríamos que utilizar, igualmente en cadáveres ya muy en avanzado estado de descomposición, solicitar la colaboración de antropología. Entonces, los antropólogos van a recuperar la cuarta costilla, la sínfisis, el cráneo, para que con procedimientos ya más específicos logren establecer con mayor claridad, exactitud, la identificación de la persona. La antropología, la odontología, ya lo comentamos, es la autopsia oral. A veces, si se cuenta con el recurso de la radiografía portátil, pues podríamos también utilizarla para tomar radiografías de huesos largos, radiografías de cavidad oral, etc. En la actualidad, pues nosotros contamos con este valiosísimo recurso que es la genética. Recuperaremos sangre, si es posible, o un elemento biológico para que sea recuperado su ADN y sea cotejado con sus familiares para lograr este proceso ya muy específico de identificación. Así entonces entramos al quinto punto, que es el examen exterior del cuerpo. Prefiero utilizar la expresión exterior que externa. Desprevenidamente podríamos considerarlas sinónimos exterior y externo, pero no es así. Exterior es lo que se encuentra por fuera de, mientras que externo es lo que se encuentre alejado de. Veamos. Pensemos en el plano sagital de un cuerpo. Esa línea que va desde el vértex hasta el talón. Me divide el cuerpo en 2 mitades, una derecha y una izquierda. Ese es el plano sagital. Todo lo que se me aleje del plano sagital lo llamaré distal o externo. Entonces, la mano, en relación con este plano sagital, es externa. Por eso es más conveniente utilizar la expresión exterior, porque yo estoy examinando la parte de afuera del muerto. Sería el examen exterior. Entonces, este decreto, que ya lo hemos comentado en clases anteriores,
que es el decreto 786 del año 90, que es el que regula la práctica de necropsias en nuestro país, dice, comillas, la necropsia comienza con la inspección ocular del cuerpo a cargo del médico que está realizando el procedimiento. El examen exterior del cuerpo nos va a brindar cantidad de información referente a lo que nosotros estamos persiguiendo dentro del procedimiento de necropsia médico-legal. Y aquí, cuando yo hago referencia al examen exterior, estoy también realizando o incluyendo, mejor, las prendas como parte del examen exterior del cuerpo. Entonces, las prendas hacen parte del examen exterior del cuerpo. Este examen exterior inicia con la descripción del cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar sobre las condiciones generales del cuerpo, si tiene evidencia de lesiones, si tiene evidencias de intervención médica. Y posteriormente, si está sucio, si está limpio, si está parcialmente vestido, etcétera, etcétera. Y posteriormente vamos a iniciar una descripción topográfica, que puede ser, yo aconsejo que se haga cefalocaudal, cefalodistal. Entonces, primero examinar muy bien el cráneo, cara, cuello, tórax, abdomen, extremidades. Y en cada segmento de estos analizaremos sus condiciones generales, en cómo se encuentra, si hay signos de lesiones en estos segmentos corporales, si hay signos de intervención médica. Entonces, esa es la descripción general del cuerpo. Y en segmentos o en detalles. Luego, en este examen exterior, nos pronunciaremos en relación con los fenómenos cadavéricos, que fue lo que vimos en la clase anterior. Usual que ustedes reciban el cuerpo, entre comillas, fresco, recién o con poco tiempo de fallecido, y ustedes establecerán los 4 fenómenos cadavéricos tempranos: la deshidratación, la rigidez, las livideces y el enfriamiento cadavérico. El consejo entonces es que sea en detalle. Si la rigidez está presente, digan en dónde tiene la rigidez. Si es parcial, ¿qué grupos musculares la tienen? Si es total, escríbanlo. Rigidez total. En relación con las livideces, establezcan si existe o no existe, en dónde están, de qué color y si son fijas o no fijas. En relación con el enfriamiento, miren, yo sé que ustedes no van a contar con un termómetro digital muy específico, pero sí van a contar con un termómetro clínico. Ese termómetro clínico, utilícenlo. Tomen la temperatura rectal del cadáver. Observen muy bien la deshidratación. Deténganse en los ojos y en las membranas mucosas. Ayúdense también para la descripción de estos fenómenos cadavéricos de la fotografía. Bien. Aquí yo he escrito más o menos cómo es el ordenamiento de esta descripción general. Primero, si corresponde al cadáver de género masculino, femenino, de tanta talla. Entonces aquí vamos a utilizar un métrico. Aconsejo más el metro de modistería, ese que es flexible, versus el metro metálico que utilizan en construcción. Entonces, género, talla exacta. El peso, sí, el peso es aproximado, porque pues no tendríamos, hay camillas pues muy sofisticadas que nos ayudan a dar el peso, pero no la contamos, entonces vamos a dar un peso aproximado. La complexión, si es robusto, si es delgado, si es normal. El patrón racial aparente, blanco, mestizo, lo que sea. El color de la piel. La edad cronológica, sí la tenemos. Generalmente la tenemos. Entonces, eso nos lo aportó la Policía Judicial. Y si realmente en el examen del cuerpo usted está estableciendo que en efecto es coincidente la edad cronológica con lo que usted está
está examinando si el cuerpo realmente sí aparenta la edad que nos está. El aspecto general, un aspecto cuidado, descuidado, con signos de desnutrición, de maltrato crónico. Si existen señales particulares, ya lo hemos comentado, fracturas, amputaciones, cicatrices, tatuajes. Si hay signos externos o no de eventos traumáticos. El examen, el que yo recomiendo es, hagámoslo cefalocaudal. Primero, vamos a centrarnos en la cabeza, cara, cuello y ahí para abajo. Signos de intervención médica. Si utilizando esta descripción topográfica cefalocaudal, iremos a hablar entonces, seguro, si encontramos lesiones, que es lo usual. Recordemos, estamos en medicina legal, haciendo una necropsia médico-legal, y es muy frecuente que vamos a encontrar lesiones. En relación con las lesiones, no utilicen la expresión lesión, porque lesión es todo, pero a su vez es nada. Pero sí den el nombre de esa lesión. Laceración, herida abierta, cerrada, etc. Y en relación con la descripción de esa lesión, que vamos a dar el nombre exacto de la lesión, el color, la forma, el tamaño, en dónde está ubicada, si hay presencia sí o no de hemorragia y la correlación con lesiones en el examen interior. Posteriormente, cuando vayamos a hacer el examen interior, vamos a observar si están correlacionados esos hallazgos del interior con las heridas exteriores, porque muchas veces podemos encontrar, a manera de ejemplo, una herida cortante de tantos centímetros en región anterior del tórax, pero cuando entramos al tórax vemos que no hay nada. Entonces, será un argumento más para decir que las heridas fueron superficiales, a lo mejor no hubo la intencionalidad de matar a la persona con ese cuchillo, ejemplo. Establecer si estas lesiones son realizadas en vida o, por el contrario, fueron propinadas cuando la persona ya se encontraba fallecida. No es muy difícil establecer esto. Las heridas post-mortem pues tienen ciertas características. Son anémicas, no se retraen, no hay respuesta inflamatoria, ¿sí? Versus las heridas hechas ante-mortem. Que una herida hecha en vida, pues inicialmente pues hay presencia de sangre, seguramente hay edema, hay inflamación y son heridas generalmente retraídas, los bordes son retraídos. Entonces establecer si las heridas que ustedes están encontrando son premortem o postmortem. Establecer si hay signos de inmovilización forzada, si ustedes encuentran ataduras en las manos, por ejemplo, en los tobillos. Si encuentran ustedes evidencia de lesiones que pudieron haber ocasionado dolor en las personas. Por ejemplo, personas que son inmovilizadas y se les aplica corriente eléctrica en algunas partes. Eso también lo estableceríamos nosotros. Si existen evidencias de lucha o de defensa. Ejemplo, una persona que la intentaron sofocar, le pusieron la mano tapándole boca y nariz. Esta persona desesperadamente, en este momento previo a su deceso, intentó a toda costa retirar las manos de su agresor y se hizo de manera autoinfligida escoriaciones en el ala, en la nariz, en el labio superior. Entonces son heridas que nos muestran lucha, defensa. Otras, por ejemplo, si ustedes encuentran en la cara palmar de las manos, en la cara palmar de los dedos, heridas longitudinales, son huellas de defensa que seguro la víctima, en su afán de quitarle el cuchillo a su oponente, este cuchillo se deslizó por el interior de sus manos, ocasionándole ese tipo de lesiones. Todos estos daticos no son
evidencia de que usted esté dando un juicio de valor, sino todo lo contrario, es lo que usted está aportando. Usted no va a escribir que tiene unas heridas ocasionadas con cuchillo cuando se deslizó por la mano, no, pero sí decir tiene heridas que evidencian defensa localizadas en el interior de sus manos, ejemplo. Si existe evidencia de actividad sexual violenta o de agresión sexual en la víctima, recordemos en los delitos sexuales hay evidencia de lesiones en el área genital, por supuesto, en el área paragenital, pero también en el área extragenital. Entonces, lesiones, por ejemplo, en los senos, lesiones en la cara interna de los muslos, indicaría de manera extragenital que hubo actividad sexual. O también podemos encontrar lesiones en genitales exteriores que nos indican lo mismo. Indicios de ocultamiento del cuerpo para evitar su identificación. Por ejemplo, si el cuerpo es parcialmente enterrado o desmembrado, por ejemplo, para evitar su identificación, nosotros haremos esa referencia. Algunas imágenes para orientar lo que hemos comentado. Por ejemplo, aquí vemos estas evidencias que nos indican intervención médica. O esta otra. No basta con decir que tiene signos de intervención médica, sino que presenta una herida de bordes nítidos, de forma de U, de 23 centímetros, que parte desde la región interparietal, pasando por la región parietal izquierda hasta llegar a la región temporal preauricular, con puntos separados de sutura, y además dos sondas o catéteres en tales partes. Eso indica, ustedes deben mejor identificar en detalle cada uno de los signos de intervención médica que ustedes encuentran en el cuerpo. Aquí, por ejemplo, ya en el examen interior, cuando hacemos la incisión bimastoidea y retracción de los colgajos, vemos la trepanación que está en el cráneo, signo de intervención médica. Signos de inmovilización forzada. En este cadáver, por ejemplo, se encontraron estas ataduras hechas con fragmentos de telas que lo identificaban que la persona fue inmovilizada. O en este otro ejemplo, una soga en los antebrazos que indica lo mismo, inmovilización. Patrón de lesión, lo que comentábamos, el patrón de lesión es ese signo ocasionado por un elemento y solo por ese. Aquí, la evidencia del labrado de una llanta al pasar por encima del cuerpo, y nos dibujó, ustedes la describirán, le tomarán las fotografías y, si es posible, hacer el calco correspondiente para posteriores cotejos. Esto es uno de los signos clásicos de el arrastre en los accidentes de tránsito cuando la víctima es un peatón, que indica una de las fases de este atropellamiento. Uno sería el impacto primario, otro sería el impacto secundario, y el tercero es el arrastre. El arrastre indica justo que cuando el vehículo en movimiento le transmite esa energía cinética a la persona, desplazándola, y ésta se desliza sobre una superficie áspera, nos da este tipo de lesiones paralelas, longitudinales, que indican arrastre e indican atropellamiento. Los fenómenos cadavéricos ya lo comentamos, entonces en detalle, el uso de termómetro. ¿Qué termómetro utilizaron? ¿En dónde introdujeron el termómetro? ¿Cuál es la temperatura? Y la hora exacta de la toma. La hora es fundamental para poder hacer cuentas regresivas, y si nosotros recordamos lo que comentábamos en la clase anterior, más o menos se pierde 1 grado Celsius por hora, y ahí más o menos estaríamos ayudando a establecer el momento de su muerte. Lo que sigue, pues ya lo comentamos, la ventana de muerte, los marcadores de escena, fenómenos cadavéricos,
contenido gástrico, que fue el motivo de nuestra clase anterior. Bien, el sexto punto, después de que ya hemos hecho el examen exterior del cuerpo, incluidas las prendas, no me cansaré de decirlo, pasaremos al sexto punto, que es las técnicas de exploración. Existen varias técnicas de exploración, aquí hablaremos solamente algunas que son básicas y las más utilizadas y las que mejor pues, garantizan la exploración del interior del cuerpo. La primera es la llamada incisión en Y. Esta pues tiene sus ventajas, que es una incisión muy estética. Después de que la suturemos al finalizar la necrosis, pues no va a ser muy notoria, muy dramática, sobre todo para los familiares. Esta incisión en Y, además de ser estética, me permite a mí hacer examen del cuello y de la cavidad oral. Cuando hablábamos de la identificación y concretamente de la carta dental, decíamos que sí, importante hacer el examen del interior de la boca para examinar las piezas dentales. Y por esta vía es fácil. Si yo quiero entrar por los labios, es muy difícil porque la rigidez cadavérica no me permite a mí una correcta y amplia apertura de la boca. Mientras que si yo me voy por esta incisión en y diseco el cuello, puedo llegar muy fácilmente a la boca y hacer esa descripción dental. Entonces, la incisión en y la incisión bimastoidea en forma de diadema son las incisiones básicas mucho más utilizadas que cualquier otra. Una variante de la incisión en Y es la incisión en I, que es esta incisión submentoniana suprapúbica. Es buena, me da mejor, perdón, no es la mejor si yo quiero explorar cuello. Esa oportunidad de explorar cuello y boca me la da más la incisión en Y. Pero esta es útil y es tal vez también, igual que la anterior, muy utilizada. Esta es la incisión en Y. Este colgajo, perdón, entonces se puede retirar para examinar el cuello, las estructuras vasculares, cuando hay estrangulamientos, cuando hay ahorcamientos, cuando hay heridas amplias en el cuello, esta incisión es la mejor. Variante de las anteriores, la incisión en T. Esta no es muy frecuente, es genial porque esta sí me permite a mí una exploración muy amplia de muchas estructuras, sobre todo estructuras del tórax y el abdomen. Es la llamada incisión en U, que parte desde las dos fosas axilares llegando hasta la región púbica. Y este colgajo todo se levanta pues dándome una exposición fabulosa del tórax y del abdomen. Bien, entonces esas serían las maneras de ingresar al cuerpo. Las más utilizadas, la incisión en I o en Y, son las que yo recomendaría de rutina. Hay algunas exploraciones específicas cuando hay dudas de algunos fallecimientos. Una es la llamada la ventana pericárdica, cuando hay la sospecha de un tromboembolismo aéreo. Entonces ustedes llenan el pericardio con agua, luego le hacen una ventanita al pericardio, esperando el burbujeo que me haría un diagnóstico de un tromboembolismo aéreo. Otra técnica específica es el alzamiento o levantamiento facial. Este alzamiento o levantamiento facial es la prolongación de esta incisión, que este colgajo yo lo puedo continuar logrando una exposición de la cara, usual en heridas faciales.
En heridas faciales, la mejor técnica y sobre todo desde el punto de vista estético, es mejor utilizar el levantamiento facial de esta incisión en Y. La incisión en B es pues prácticamente la continuación de la incisión en Y del, acuérdense, esta es la B y la Y es la que yo hago en tórax y abdomen. Entonces esta es la en B para explorar el cuello, que es la misma. Si hay lesiones en la espalda, en el dorso, la incisión aconsejada para la exploración de la espalda y la región lumbar es la llamada incisión en X, que va pues desde las ambas acromion hasta las fosas ilíacas posteriores. Entonces forman una X y esto es me da 4 colgajos que me exponen de manera muy expedita esta región dorsal. Para explorar la columna vertebral, lesiones en columna vertebral, fracturas, secciones medulares, extracción de la médula espinal, pues no se hace de rutina. Extraordinariamente, si yo requiero examinar la médula espinal, pues la mejor es la exposición en X. Exposición en bloque cervical para examen de arterias vertebrales, disección perineal, disección intestinal. Yo las traigo a colación para que ustedes sepan que existe, pero no se realizan de manera rutinaria. Una vez ya he hecho la incisión en Y o en I, hago retiro del peto external, debo hacer la evisceración para el examen de las vísceras tóraco-abdominales. La más utilizada es la que se llama la evisceración, discúlpenme, en masa, que también es conocida como Letul. Se corta la tráquea, se tracciona tráquea, pulmones, corazón. Luego, con un corte en los diafragmas, se extraerá todo el bloque visceral abdominal. Se hace una ligadura del recto, mejor 2 ligaduras del recto, y por la mitad hago el corte y extraigo todo el bloque visceral. Todo. Es aconsejable. Se requiere pues de alguna fortaleza para poder traccionar o de la ayuda de otra persona para poder traccionar y eviscerar todo el bloque. Ahí salen pues todos los bloques cervicales, torácicos y abdominales. Hay otra técnica de evisceración que se llama evisceración en bloque, Oregón, que no se extrae todo el bloque completo, sino se hace por segmentos. Entonces se extrae inicialmente el bloque torácico, que es el cuello, corazón, pulmones y mediastino. Luego el bloque celíaco, que es el hígado, estómago, vaso, páncreas, duodeno. Luego el intestino. Luego el área urogenital. Y un quinto bloque, si es necesario, que sería la exploración o evisceración neurológica. Es más usada en la técnica del Letul, que es la evisceración total. Otras técnicas, dependiendo del caso, es la extracción individual o de Virchow, que solamente yo evisceraré los órganos que quiero examinar. ¿Sí? Entonces se expone la cavidad craneana, la médula espinal, la cavidad torácica, el cuello, abdominal. Solamente disecaré individualmente lo que yo quiera y extraeré lo que yo desee. Y para algunos colegas no tan con muy poco tiempo o perezosos, hacen la evisceración in situ o de Rokitansky, que es la disección allá en el interior. Yo examino el corazón allá donde está, o los pulmones allá donde están. No es muy buena esta de Rokitansky, pero en algunos casos, sobre todo en autopsias clínicas, se utiliza esta evisceración in situ o de Rokitansky. Bien.
Yo creo que podríamos dejar por el día de hoy ahí y nos quedan pendientes los últimos puntos que tal vez nos detendríamos un poquito más, dado que es ya como la parte de la descripción de de nuestro informe. No sé si tengan alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta el momento. Si les quedó claro o quieren que ampliemos alguna cosa. Doctor, yo tendría una pregunta. Respecto a la parte en la que hablamos como de las prendas que teníamos que especificar en la medida de lo posible, la talla, el material y demás, pues yo me imagino que eso debe hacerse con la etiqueta de la prenda, ¿cierto? Pero en caso de que no tenga esas etiquetas, nosotros podríamos arriesgarnos a decir de qué suponemos que está hecha, de qué talla y demás. O sería mejor decir no tiene etiquetas y ya. Exactamente, sí. Y el comentario tuyo es muy atinado, muy al lugar. Y el consejo que yo les doy es, escribamos lo que nosotros seríamos capaces de sustentar en la audiencia. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir, presenta una camisa de tela de color blanco, sin talla, sin marca. ¿Sí? Eso. No aventurarnos porque justo nos van a preguntar, ¿y usted cómo se dio cuenta de que era esa marca, si no la tenía, etcétera, etcétera? Eso. Vale, gracias. No, señora. No sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario. Yo no, doc. Ah, vale. Bueno, entonces, muchachos, les deseo un buen fin de semana y de hoy en 8 días, si Dios quiere, terminaremos esta parte de la necropsia médico-legal, que es la descripción de nuestro infante. Una feliz resto de semana para todos y un abrazo.